Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Los humanos no son los únicos. Entre las especies del cosmos, los humanos son conocidos por su singularidad. Son considerados tanto una amenaza como una fuente de seguridad, dependiendo de cómo cada especie haya interactuado con ellos. Pero recientemente, una nueva especie que había tenido dificultades incluso para salir de su propio planeta, finalmente hizo notar su presencia: los Autobata. Son grandes bípedos con formas sorprendentemente más grandes, a pesar de provenir de un planeta con una gravedad que muchos considerarían imposible de superar, incluso en comparación con el mundo natal humano, la Tierra. Apenas lograron salir de su planeta, pero al entrar en contacto con otras razas, fueron temidos. Su fuerza, tan antinatural como natural, era aterradora, sobre todo cuando una especie proveniente de un mundo con apenas 0.4 G de gravedad se topó con ellos. Los Autobata saludaron con un gesto común en su propio mundo, y destrozaron por completo el brazo del pobre miembro de la otra especie que había extendido el suyo para saludar. La fuerza del Autobata aplastó el brazo y la mano del desafortunado individuo, dejando al resto de su delegación horrorizados al ver cómo una especie podía inutilizar completamente el miembro de otra con un simple apretón. Desde entonces fueron marginados. Se esparcieron rumores sobre su fuerza. Decían que podían matar con un simple toque. No ayudaba el hecho de que los Autobatas solían usar trajes mecánicos que cubrían la mayor parte, si no es que la totalidad de su cuerpo, aumentando aún más su fuerza y provocando más daños en cualquier contacto físico con otras especies. Pero a pesar del peligro que representaban, jamás atacaron. Los Autobata no eran agresores, ni una especie que buscara conquistar o dominar. Sin embargo, debido a los rumores sobre su fuerza peligrosa y a los muchos accidentes letales que involucraban a los suyos, se les negó los derechos básicos de una especie civilizada. Fueron tachados como bárbaros y violentos. Aunque todos los incidentes habían sido accidentales, letales sí, pero accidentes al fin. Fueron provocados por Autobatas que no comprendían que debían tratar a las otras especies como si fueran de cristal. La humanidad fue una de las pocas especies que no se rompía ni se destruía al primer contacto con ellos, y esto los convirtió en los primeros aliados de los Autobata, ya que podían interactuar físicamente sin terminar con un brazo o una pierna rotas. Pero pronto el planeta de los Autobata fue sitiado. Muchos los consideraban salvajes y pretendían destruirlos antes de que causaran más daños. Desesperados, los Autobata pidieron ayuda. La humanidad fue una de las pocas, si no es que la única que respondió. Y fue entonces cuando notamos muchas similitudes entre ambos. Cuando se quedaban sin munición, recurrían a usar cualquier cosa como arma. Los humanos ya lo hacían casi con todo, y los Autobata comenzaron a inspirarse directamente en ellos, lanzando piedras contra el enemigo cuando no había municiones disponibles, imitando lo que hacían los humanos, a veces con mejores resultados, y otras no tanto. Ambos provenían de planetas de alta gravedad y alto nivel de peligro, los llamados mundos mortales. Los humanos eran de las pocas especies que realmente se sentían cómodos en el planeta Autobata, Naucrava, que en uno de sus antiguos sublenguajes significaba roca húmeda. El planeta era bastante rocoso, con selvas, bosques y desiertos, pero dominado por montañas y formaciones pétreas, y aproximadamente el 54% de su superficie estaba cubierta por agua. La humanidad se sintió, de cierta manera, como si estuvieran en casa en Naucrava, y lo mismo ocurrió con los Autobatas en la Tierra.
Ambas especies se mantenían más alerta y conscientes que otras, en parte porque ambos mundos albergaban fauna peligrosa. De hecho, parte de la vida salvaje de Naucrava parecía haber desarrollado algo que los humanos llamaban evolución convergente, criaturas muy parecidas a las de la Tierra, a pesar de que ambos planetas jamás habían tenido contacto. Por ejemplo, el hipopótamo terrestre tenía su contraparte en Naucrava, el Kushnau. Su nombre derivaba de las palabras de su sublenguaje ancestral para aplastar y boca. Ambos eran enormes herbívoros semiacuáticos con mandíbulas llenas de dientes letales. La diferencia era que el Kushnau era mucho más grande, del tamaño de un elefante terrestre, y con colmillos más largos, como si fueran colmillos de marfil emergiendo de sus bocas. Pero Naucrava también tenía una fauna más peligrosa, producto de su atmósfera con mayor concentración de oxígeno. Los insectos del planeta eran mucho más grandes. El más pequeño tenía el tamaño de una rata terrestre, y era una criatura carnívora que saltaba para aferrarse a su presa, desgarraba la carne y huía rápidamente tras alimentarse. Así que, en muchos sentidos, Naucrava era como la Tierra, solo que quizás más peligrosa. Aún así, la humanidad se sentía casi en casa. Después de casi 2 años terrestres de guerra, 1.5 años de Naucrava, los Autobata fueron finalmente reconocidos como especie legítima. Con la guerra terminada, lo primero que ocurrió fue un enorme intercambio de exploraciones. Humanos y Autobata comenzaron a visitar los mundos del otro, fascinados por sus historias y ecosistemas. Durante las expediciones en Naucrava, se encontraron muchas naves estrelladas y abandonadas de otras especies espaciales, la mayoría en regiones que los Autobata nunca habían explorado. Los tripulantes habían muerto por la fauna salvaje o el impacto, incluso algunos por inanición. Fueron incapaces de moverse bajo la alta gravedad del planeta. Esto generó complicaciones y acusaciones hacia los Autobata, además de resolver muchos de los casos de desapariciones de naves enteras. Por suerte, con el apoyo de los humanos, los Autobata fueron absueltos de cualquier culpa. Al parecer, todos los accidentes se debieron a fallas mecánicas o deterioro natural. Pero regresando al punto principal, los Autobata y los humanos son muy parecidos en sus capacidades físicas, en su manera de pensar y decidir, incluso en su rapidez mental, y en algo que creíamos exclusivamente humano, algo que ellos llamaban sexto sentido. Sabíamos que los humanos eran extraños, y que probablemente no serían únicos, pero no esperábamos encontrar a otra raza como ellos tan pronto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.